nombre es María González y hoy hablaré sobre la entrevista periodística. La entrevista periodística posee una apariencia de calor humano. Es el género que combina mejor lo interpretativo con lo informativo. Su función se sintetiza en decirle al lector quién es el entrevistado, cómo es y qué aporte le dejará, ya sea del hecho noticioso o de su vida como persona, si es una personalidad. Se realiza a través de dos o más participantes, el periodista y él o los invitados o entrevistados. Es en general la entrevista periodística el vehículo de obtención de información por el cual los receptores o la audiencia conocerán más allá de los hechos, opiniones, actitudes e interpretaciones del individuo entrevistado a través del diálogo. Pero esta entrevista periodística será determinada de acuerdo a la finalidad que ésta tenga al momento de realizársela al personaje o a la personalidad. Veamos cuáles tenemos. En primer lugar está la entrevista de opinión, caracterizada por proporcionar un ambiente de libre expresión al entrevistado experto, de acuerdo al tema elegido, donde puede exponer su punto de vista o argumento libremente. Como por ejemplo, la entrevista que le hizo el periodista Kiko Bautista, conductor del programa Kikosis, al director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, Dani Socorro, sobre la salud mental de los ciudadanos y cómo ha influenciado la situación del país en Venezuela en ellos. La entrevista informativa es realizada a través de diálogos entre el periodista y un personaje político para darle respuesta a un tema de interés social. Ejemplo, un periodista haciéndole una entrevista en una rueda de prensa al presidente Nicolás Maduro sobre la hiperinflación del dólar en Venezuela. Y por último, la entrevista de personalidad o semblanza, la cual se construye a través de fuentes documentales y testimoniales de la vida del entrevistado. Claro, este tiene que estar presente. Un buen ejemplo es el homenaje a Daniel Sarcos realizado por Super Sábado Sensacional el año pasado, teniéndolo como invitado al mismo animador mientras fueron haciendo un resumen de su trayectoria. Claro, estas entrevistas vienen acompañadas con sus tipos de titulación. Veamos cuáles son. Título expresivo. Este titular se caracteriza por resaltar un tema sin implicar mucho contexto o información de lo sucedido, ya que se basa en mover los sentimientos de la persona por medio de palabras emotivas. Un ejemplo de un titular expresivo es el realizado ante la noticia del accidente automovilístico en la Circunvalación 1. Título apelativo. Este pretende llamar la atención del lector con datos concretos desde lo más extraño o sorprendente de la noticia. El ejemplo de este lo podemos observar con el titular creado por el diario Panorama, con la noticia del homicidio del oncólogo que trató de ayudar a un indigente y este le quitó la vida con un arma blanca. Título enunciativo o temático. Es el más utilizado en los noticieros ya que informan el tema de forma general, captando la atención de las personas, situándonos en el entorno de los hechos. El título creativo. Se utiliza cuando el periodista cuenta la noticia con un juego de palabras para despertar el interés del lector, como lo podemos observar en pantalla. Título de acto de hablar. Este particularmente se usa destacando la declaración de la persona que protagoniza la noticia. Puede ser utilizado con una cita textual indicando quién lo dice. Y por último, pero no menos importante, el titular informativo. Estos titulares indican los rasgos esenciales de la noticia, con el menor número de palabras, pero respondiendo al quién, cómo y dónde y a veces el por qué. Ahora bien,
¿Cuáles son las estructuras de estas entrevistas periodísticas y cuántos tipos hay? La estructura se divide en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se presenta el entrevistado. También introducimos el tema del cual hablaremos. En el desarrollo se realiza la entrevista como tal, o sea, el diálogo usual de pregunta y respuesta. Y finalmente concluimos con un breve resumen de las declaraciones del entrevistado. Ojo, esta estructura puede variar según su tipología, las cuales podemos contemplar como la entrevista estructurada, compuesta por un esquema simple de preguntas concretas de las cuales esperan respuestas directas como si fuera un cuestionario de sí y no. La entrevista abierta, la cual es realizada a base de preguntas amplias para dejarle al entrevistado la libertad de dar su opinión o una reflexión. Y la entrevista semiabierta, la cual combina preguntas abiertas con las más directas. Esta queda a elección del periodista jugando un poco con las opciones. Muchas gracias por acompañarme en esta información. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.